atenuación es 1 sobre raíz de 1 más epsilon al cuadrado, donde esta epsilon es un factor de atenuación. Ajá, aquí tenemos definido la frecuencia de paso o frecuencia de corte, que ustedes ya las pueden distinguir, la frecuencia de supresión. El filtro de Butterworth ofrece una ganancia constante en la banda de paso. Esa es la principal característica del filtro de Butterworth. O sea, cuando ustedes le pregunten qué es el filtro de Butterworth, es un filtro que tiene una ganancia constante en la banda de paso. Y debido a ese hecho de que sea constante en la banda de paso, se le llama de respuesta plana, ¿sí? Por una planicie, ¿no? Pensando en una planicie. Quiero comentar también aquí que, como ustedes pueden observar, la magnitud de la función de transferencia, la máxima es la unidad, porque como ya les comenté, en su primera aproximación, este tipo de filtros eran pasivos, entonces no hay ganancia. Entonces, por eso se define aquí como uno, ¿no? Y este que se muestra aquí como decrecimiento monotónico, ¿a qué se refiere como un decrecimiento monotónico? A esta caída, jóvenes. ¿Sí, sí alcanzan a ver la flechita, el cursor? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, este cursor, así como ustedes ven la caída, se dice que se llama una caída monotónica, un solo tono. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay aquí, por ejemplo, que se levante y luego caiga, o sea, que tenga perturbaciones en la banda de transición, ¿no? Sino que tiene una caída monotónica de un solo tono. Entonces, características principales del filtro de Butterworth es que tiene una respuesta plana y una caída monotónica. ¿Sale, jóvenes? Hello. Sí. Ok. Sí. Sí. Sí, sí. Procúrenme, no se me duerman, ¿eh? A lo mejor están en su camita tomando la clase, ¿no? No, ¿No? No. ¿Ya Ojalá, están profe. activos? ¿A poco están aquí en la facultad? No. no, tampoco. No, No, pero estamos sentados. está cerrado, la entrada, por lo menos aquí donde está el anexo, donde está el Instituto de Ingeniería, está cerrada la entrada. Entonces, pero bueno, miren, la aproximación de Butterworth, aquí pueden ustedes ver las respuestas dependiendo del orden. Ustedes pueden observar la caída monotónica para uno de primero, para uno de segundo, para uno de tercero y para uno de cuarto orden. Entonces aquí pueden ustedes observar que conforme uno va aumentando el orden del filtro, se va cerrando y tiene una mayor aproximación a una respuesta de tipo ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí en esta parte se normaliza la frecuencia y la gráfica es con respecto a la amplitud en decibeles. Otra vez les hago el comentario. Son 0 decibeles, no hay ganancia. ¿Sí? No hay ganancia inicialmente en ese tipo de filtros. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Luego, aquí lo que nos presentan, la función de transferencia, jóvenes, una función de transferencia, ustedes bien saben que es finalmente una función de transferencia FDS, que se les dan pues, nombres diversos, ¿no? A esta función de transferencia. Porque le llaman TS, porque le llaman HDS, porque se le llama GDS o ADS, bueno, pero eso independientemente está definida por un numerador, ¿ok? En términos del parámetro S de Laplace y un denominador también en términos del parámetro S o de Laplace. Entonces, la aproximación de Butterworth, perdón, de esto yo le puedo sacar la magnitud a esta función de transferencia o también le puedo sacar la fase de esa misma función de transferencia. Ajá. Entonces aquí, como les estoy mostrando, el filtro, la aproximación de Butterworth, esto que estoy enmarcando aquí, ¿sí? Esta es la magnitud de la aproximación de Butterworth, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí, está en función de J omega, que es el parámetro S. ¿Qué variables indican en esta aproximación de Butterworth? Como se trata de la magnitud, acuérdense ustedes que en el numerador, pues no hay propiamente no hay una ganancia. Entonces, por eso es que está aquí la unidad. Ajá.
Y para sacar la magnitud, les recuerdo que es el cuadrado del término real más el cuadrado del término imaginario. Entonces, aquí es la raíz de estos términos. Nada más que esta magnitud está generalizada, jóvenes. Está generalizada por lo siguiente. Épsilon es un parámetro de atenuación. Épsilon es un parámetro de atenuación. Omega, esta omega es la variable. ¿Qué valores puede tomar omega, Maite? Cualquier valor. Dime, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, más bien, omega tiene que tomar 2πf. Y f es la frecuencia que deseemos. Bueno, esta es la definición general, 2πf, ¿no? ¿Sí? Esta es la definición general. Pero ¿qué valores puede tomar omega? De 0 a infinito. De 0 a infinito, ¿no? O sea, omega puede tomar valores de 0, es menor o igual a omega, menor o igual a infinito. ¿Sí? Son los valores que puede tomar. Y de acuerdo a las gráficas que les he mostrado, omega, dentro de esos valores de 0 a infinito, bueno, pues un primer valor va a ser cuando omega es igual a 0. ¿Qué otro valor, jóvenes? Cuando omega es igual a quién? De acuerdo a las especificaciones para un filtro, paso bajas, un filtro pasivo. ¿Qué otro valor puede tomar? Miguel. Anda, Miguel, anda, Miguel. Mm. Alan. Epsilon es un factor de atenuación. Ahorita lo vamos a ver específicamente, ¿no? Pero yo te pregunto, bueno, ¿queda claro eso? ¿Quién preguntó, perdón? Yo soy Diego. Diego, ¿quedó claro lo del factor de atenuación? De épsilon. Ahora, omega, ustedes me dicen, puede tomar valores de 0 a infinito. Un primer valor, lógicamente, es cuando omega vale 0. ¿Qué otro valor podría ser? Cuando vamos a diseñar un filtro, ¿qué frecuencias tenemos que especificar? Cuando es infinito y cuando es la frecuencia de paso. Otro valor que puede tomar omega es la frecuencia de paso. ¿Sí? ¿Qué otro valor, jóvenes? Venga, jóvenes. Rosalía, ¿qué otro valor? ¿Omega vale infinito? Sería el último valor, ¿no? Cuando omega tiende a infinito. Ajá, cuando omega tiende a infinito. Pero ¿qué otro valor nos falta aquí especificar? La de supresión. Claro, cuando omega es igual a la frecuencia de supresión. Entonces, observen ustedes los valores específicos que aquí estamos tomando, porque de acuerdo a esto que les mostré aquí está, jóvenes. Yo tengo que especificar la frecuencia de corte y la frecuencia de supresión. Y entre valores lógicos que puedo manejar es cuando vale 0 y cuando tiene infinito. Entonces, esta omega, así de entrada, y observando la gráfica, puedo observar que cuando omega vale 0, pues la ganancia es unitaria. Cuando omega es igual a omega p, es la frecuencia de corte. Cuando omega es igual a omega s es la frecuencia de supresión y cuando omega tiende a infinito. Entonces, esta omega, la que hace referencia a la ecuación de Butterworth, esta es la variable. T de J omega, de donde omega puede tomar estos valores o cualquier otro valor. Aquí yo estoy especificando, pues estos porque son los valores que nos dan para diseñar el filtro. Aquí omega P es la frecuencia de paso. Esta omega P que está aquí es la frecuencia de paso. Y N, jóvenes, N es el orden del filtro. ¿Sí? Entonces aquí, como ustedes pueden observar, esta magnitud, jóvenes, corresponde a un filtro paso bajas de orden N. Entonces este señor Butterworth dijo, yo voy a diseñar un filtro paso bajas de orden N. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo interesante aquí de este filtro.
Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Prácticamente aquí en la presentación cubro toda la pantalla, entonces no puedo ver si ustedes levantan su mano, pero si abren su micrófono y me dicen yo tengo una pregunta, pues con mucho gusto los confundo. ¿Vale? Vale. Ok, va. Ok, entonces ahí está, y este es el tipo de respuesta. Y aquí está lo que yo ya les estaba comentando, jóvenes, que lo que les estaba comentando. Especifico para diseñar este filtro, bueno, y aquí otra variante, ¿no? La magnitud como H, no como T. Entonces, pero simplemente es una literal, ¿no? La magnitud en función de la frecuencia. Entonces, tengo que a especificar la atenuación máxima para el filtro de Butterworth. Yo tengo que especificar la atenuación máxima. ¿Cómo es su valor de esta atenuación máxima, Leo? Leo, ¿está Leo? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Atenuación máxima. No. Seguramente no llegaste a clase, Leo. Sí, la pasada, sí. Ándele. La atenuación máxima es un valor pequeño. Ustedes pueden ver la línea ashurada y entre estas dos flechitas, esa es la atenuación máxima. Pareciera contradictorio, ¿no? Pero la atenuación máxima en la banda de paso, idealmente, ¿cuánto debiera valer la atenuación en la banda de paso? Cualquiera de ustedes. Idealmente, Cero, ¿cuánto? ¿no? Cero. Idealmente debiera valer cero. Pero observen ustedes aquí que me especifican que la atenuación máxima es un valor pequeño. Idealmente debiera ser cero esta atenuación máxima. Lo máximo que vamos a permitir que se atenúe la señal es nada, idealmente. ¿Sí? Pero entonces, como eso no es real, hay una atenuación, algún valor de atenuación. Y luego, en la banda de rechazo, que es esta zona ashurada, la que estoy indicando aquí, sí, pues ahí la atenuación debe ser total, ¿no? Entonces ahora aquí el contrario, la atenuación mínima es un valor También Grande. pequeño. grande. No. Aquí observa el Bueno, tamaño de la flecha. Es un valor grande y compara el tamaño de esta flecha que me está indicando aquí la línea ashurada. Entonces el valor mínimo en la banda de rechazo es grande. En la atenuación máxima, en la banda de paso, es pequeña. Y aquí observamos la frecuencia de corte, omega C, y la frecuencia de supresión. Entonces les repito, estos son 4 parámetros que uno debe especificar cuando va a diseñar este tipo de filtros. ¿Sale, jóvenes? Entonces, esta función de transferencia, nosotros podemos igualarla para cuando omega es igual a omega C. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a preguntar, ¿cuánto vale la magnitud, esta magnitud de J omega, cuando omega es igual a omega C? ¿Qué es lo que hago? Omega C, pues la sustituyo aquí, ¿no? Omega C, ¿quién es? La frecuencia de corte. La frecuencia de corte. ¿Qué otro nombre se le da? ¿De paso? La frecuencia de corte o la frecuencia de paso. Entonces, esta frecuencia yo la sustituyo aquí. ¿Cuánto me va a dar este cociente? 1. 1. Entonces me quedaría la raíz de 1 más épsilon al cuadrado. 1 a la 2 a la n. Hello. 1. 1. Dos en Sí. Perdón, a lo mejor les parezca así medio obvio, pero sí contéstenme, ¿no? Para saber que están ahí. Entonces, cuando yo evalúo la aproximación, la magnitud del filtro de Butterworth, ojo, es la magnitud del filtro de Butterworth. Cuando yo evalúo esta magnitud, digo que omega, dentro de los valores que puede tomar, pues está cero, ¿no? Por ejemplo, si fuera cero, si omega fuera igual a cero, ¿cuánto vale la magnitud?
1. 1. Entonces ya está, ¿no? Aquí vale 0, la magnitud vale 1. Entonces el siguiente parámetro es cuando omega es igual a omega c. Como omega c es la frecuencia de paso y lo que tengo aquí en el denominador es la frecuencia de paso, pues esto vale 1. Entonces la magnitud para la frecuencia de paso va a ser 1 sobre la raíz de 1 más épsilon al cuadrado. ¿Sí? Pero justo en esta frecuencia, ¿qué atenuación se presenta, jóvenes? La máxima. La atenuación máxima. ¿Qué relación hay entre la ganancia y la atenuación? Ya se los comenté en la clase pasada. ¿Cómo se define la atenuación? Como el recíproco de la ganancia, jóvenes. La atenuación se La define como... atenuación es el recíproco de la ganancia entonces. Así es. Entonces Gracias. aquí, ¿esto a qué sería igual? 1, evaluado para la frecuencia de corte, ¿no? 1 entre 1 más épsilon raíz de 1 más épsilon al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Ándele, ni lo estoy viendo. Pueden equivocarse todo lo que quieran. Aun cuando los vea, también pueden equivocarse todo lo que quieran. ¿A qué va a ser igual esta magnitud? Ándele. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? A ver, estoy evaluando para cuando omega es igual a omega c. ¿Ahí estamos? Si yo sustituyo aquí omega c también es la frecuencia de paso. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, Ok. profe. Entonces, omega de paso entre omega de paso, pues lógicamente va a ser 1. 1 elevado a lo que sea, pues va a ser 1. Entonces, aquí en el denominador me va a quedar la raíz de 1 más épsilon al cuadrado. Y en el numerador me queda 1. Les acabo de comentar que la atenuación es igual al recíproco de la ganancia, a 1 sobre t. Entonces, mi pregunta es, a esta frecuencia, ¿qué valor tengo yo especificado? ¿Qué parámetro Epsilon tengo? al cuadrado. ¿Qué valor tengo especificado? Pues la atenuación máxima, ¿no, jóvenes? Claro, la atenuación máxima. De hecho, La ahí atenu- toca, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, ¿esto a qué va a ser igual? Esta expresión a qué va a ser igual. Epsilon al cuadrado. A 1 sobre la Sobre T. atenuación. No, joven, estoy despejando la atenuación. La atenuación es 1 sobre t, entonces el recíproco, ¿no? 1 sobre la Claro, sí. atenuación máxima, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Me explico o no? ¿Sí? Y entonces la atenuación máxima, ¿a qué es igual? Raíz de 1 más epsilon. Al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Sí. Ahora, la atenuación máxima va a ser igual a la raíz de 1 más épsilon al cuadrado. De esa expresión, yo ya especifiqué el filtro. Atenuación mínima, la frecuencia de corte y la frecuencia de supresión. De esta última relación, lógicamente yo conozco la atenuación máxima. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué puedo conocer? ¿Qué parámetro puedo conocer? Epsilon. Épsilon. Sí, pero con seguridad, Diana, ¿verdad? Sí, profe. Ok, con seguridad, ¿qué parámetro puedo conocer, Diana? Epsilon. Épsilon, profesor. Pues es obvio, profesor. Ajá. ¿Por qué le da tanta vuelta a esto, no? Ok, entonces aquí lo vamos a tener que yo ya puedo conocer cuál es el factor de atenuación a esa frecuencia de corte. ¿Sale, jóvenes?
Sí. Ok, entonces aquí, pues nada más voy a resumir esto que acabo de comentar. Aquí está esto que acabamos de hablar hace un momento. Omega, ¿qué valores puede tomar? 0, la frecuencia de corte, la frecuencia de supresión, o puede ser igual a infinito. Y ya lo primero que les dije, para cuando omega es igual a 0, la magnitud es igual a 1. ¿Estamos? Sí. Lo siguiente es, Sí. ajá, lo siguiente es, está lento esto. Ahora fíjense ustedes aquí, estoy evaluando para omega es igual a omega p, que es lo que hace rato les decía. 1 entre raíz de 1 epsilon al cuadrado es igual a 1 sobre la atenuación máxima. ¿Por qué? Porque la atenuación es el recíproco de la ganancia. Entonces, el parámetro E determina las variaciones máximas en la banda de paso, la atenuación máxima, ¿no? Entonces, como es un parámetro que yo tengo que especificar para diseñar el filtro, yo conozco la atenuación máxima. Entonces, de aquí despejo epsilon. ¿Lo podrían despejar y decirme qué les queda? Por favor. Epsilon, ¿a qué es igual? Cualquiera de ustedes, jóvenes, que me diga despejando epsilon, ¿a qué es igual ahí en esa? Es En ese igual a la raíz de la atenuación. No, es igual a la atenuación máxima entre la raíz de 20 veces logaritmo menos no. 1. A ver, chéquense ustedes. Este por propiedades del logaritmo. La atenuación máxima sería 20 veces el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado, esto elevado a la 1/2. ¿Sí estamos de Pues acuerdo? sí, la raíz esta de 1/2, pues justo al ser 1/2, pasaría dividiendo al 20, ¿no? Que sería 10. Claro, sí. Entonces ya, así Entonces, ya todo resumido, quedaría, pues ahora sí que cuando apliquemos la inversa, 10 elevado a la a max entre 10 menos 1, y eso es ajá, igual a epsilon al cuadrado. Entonces ya, le sacamos raíz a todo eso. claro. Entonces con eso yo ya puedo obtener el valor de epsilon. Aquí está, miren. Simplemente despejando, como dice su compañero. Como esto está elevado a 1/2, el medio por propiedades de los logaritmos divide al 20 y me queda 10. Como voy a sacar el epsilon, sería la base de este logaritmo es la base 10. Entonces es 10 a la atenuación máxima entre 10. De aquí despejo el 1, queda menos 1. Y como está elevado al cuadrado, va a quedar la raíz. Entonces, si a mí me están especificando cuál es la atenuación máxima, si yo conozco esa atenuación, la divido entre 10, elevo 10 el resultado de ese cociente, le resto la unidad, saco raíz y me va a dar el valor de epsilon. Entonces ya conozco uno de los parámetros del filtro de la aproximación de Butterworth. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces yo para cuando igualé omega igual a omega p, esa igualación, jóvenes, esta igualación me permitió obtener el valor del parámetro epsilon del filtro de Butterworth. Este es el parámetro que estoy obteniendo. ¿Qué parámetro me faltaría obtener? De la aproximación de Butterworth. ¿Qué parámetro no conozco? Observen la expresión. La ganancia mínima. Acuérdate que la ganancia mínima, estos valores, estos yo los tengo que especificar cuando voy a diseñar un filtro. ¿Qué atenuación máxima quiero en la banda de paso? ¿Qué atenuación mínima quiero en la banda de rechazo? ¿Cuál es la frecuencia de corte y cuál es la frecuencia de supresión? Esos son datos que yo tengo que dar. Entonces ya los conozco. ¿Sí? Pero de esta ecuación, que no conozco. ¿Conozco la frecuencia de paso? ¿Jóvenes?
Pues se especifica, ¿no? Cuando estamos diseñando. Pero si me dijeron que omega C para Ah. mi filtro, si me están dando omega C como dato, ¿conozco la frecuencia de paso? Sí, Sí. porque Pues es la sí, misma. porque es la misma, ¿no? Entonces sí conozco, esta ya la conozco. Omega puede tomar esos valores que ya les indiqué. ¿Qué valor no conozco aquí? N, ¿no? N, N no lo conozco. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, bien. Entonces aquí ya hice mi cálculo, perdón, para cuando omega es igual a 0. La magnitud me dio que es 1, es esta. Después evalué cuando omega es igual a omega C o omega P. Aquí está. Y para eso considero la atenuación máxima. ¿Cuál sería el siguiente valor que tengo que considerar? Cuando omega es igual Omega S. a omega S. Cuando omega es igual a omega S. Y cuando omega es igual a omega S, ¿qué conozco? La atenuación mínima. La atenuación mínima. Cuando omega es igual a omega S, conozco la atenuación mínima. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en esta expresión? Omega la voy a sustituir por omega S. Omega P ya la conozco, ¿estamos de acuerdo? Sí. Anden. Sí. ¿Y esto a qué va a ser igual? Cuando omega es igual a omega S, esta magnitud a qué va a ser igual. A esta frecuencia omega S, la magnitud a qué es igual, jóvenes. A la atenuación mínima. A la atenuación mínima. Entonces, toda esta expresión, ¿a qué es igual? Díganme ustedes. 1 sobre la atenuación mínima. A 1 sobre la atenuación mínima. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. 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 ¿Eh? Entonces, de aquí, ¿qué conozco? Cualquiera de ustedes, díganme, ¿qué conozco de aquí, de esta ecuación? De esta última ecuación. ¿Conozco epsilon? Sí, porque es la misma que sacamos. La frecuencia de supresión, Sí, también. porque es dato, ¿no? La Sí, frecuencia de corte o de paso, también es dato. También. porque es dato. La atenuación mínima, Ya la Bien. vamos a poder calcular. Es también la que porque vamos es a dato, calcular. ¿no? También porque es dato. Entonces, ¿qué puedo conocer de esa expresión? N. El orden del filtro, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, entonces aquí ustedes pueden observar lo siguiente que voy a ver es para cuando omega es igual a omega S. Lo sustituyo en la magnitud del filtro de Butterworth. Esta es la magnitud del filtro de Butterworth. Ajá. Esta es la respuesta de esa magnitud. Y entonces aquí me va a quedar que la atenuación mínima es igual a 20 veces el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado, omega S entre omega P, 2 a la N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque acuérdense que esto es igual a 1 sobre la atenuación mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la atenuación mínima es igual a esto, que expresado en logaritmos es 20 veces el logaritmo de la raíz de 1 epsilon al cuadrado omega p, 2 elevado a la n. Y entonces otra vez aquí, por propiedades, yo conozco omega s, conozco omega p, conozco epsilon, conozco la atenuación mínima, tengo que despejar el orden del n. Y entonces yo de aquí de esa expresión despejo el orden y me queda esta, creo que la tengo ya marcada, ahí está. Esa es la expresión que me queda para determinar el orden del filtro. Sí, checan lo bonito de la aproximación de Butterworth.
Sí, profe. Sí, él me dice, a ver, dame tú la frecuencia de supresión, la frecuencia de corte, la frecuencia de supresión, la atenuación máxima, la atenuación mínima, y con eso yo te voy a decir cuál es el orden óptimo de tu filtro. Entonces aquí yo ya lo tengo, ¿no? Les recuerdo que epsilon al cuadrado ya lo obtuvimos anteriormente. Aquí está, aquí estaría epsilon al cuadrado, ¿no? Epsilon al cuadrado es igual a 10 a la atenuación máxima entre 10 menos 1. Como en esta expresión que les estoy mostrando aquí, me queda en términos de epsilon al cuadrado, yo lo que hago es sustituirlo por la expresión, que es 10 a la atenuación máxima sobre 10 menos 1. Y entonces, claramente ustedes pueden observar ahí que en el filtro de Butterworth, Una el duda. dato, aguántame Es tantito. que previamente nada más se lo expresó como epsilon. No sé si. Ah, sí, ya está al cuadrado. Y ya vi. Ah, lo siento. Gracias. No, no lo siento, está bien, yo sé, ya quedó clara su duda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesito para especificar este filtro? Para conocer este filtro, pues siempre tengo que especificar atenuación máxima, atenuación mínima, frecuencia de corte y frecuencia de supresión. Y aquí los pueden observar ustedes. Atenuación mínima, atenuación máxima, frecuencia de supresión y frecuencia de paso. Y con eso yo puedo obtener el orden del filtro. ¿Jóvenes? Ok. ¿Sí? Y entonces Sí. yo ya conozco, si me sale ahí, por ejemplo, ¿qué es otra cosa? El orden del filtro, pues me va a salir de acuerdo a lo que yo especifique, me va a dar un número. Díganme ustedes, por ejemplo, qué número me puede dar ese orden. Que les venga a la mente, jóvenes. 3.4. 3.4 me puede dar 3.4. ¿Y su mente qué diría automáticamente? Si me da un orden de 3.4. No hay medios órdenes. No hay medios órdenes, ¿no? Entonces, ¿de qué orden sería el filtro? Segundo orden. De 5. Si es de 3.4 sería de 4. Tendría que ser, me voy al siguiente orden, ¿no? Que tendría que ser de orden cuarto. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Con qué tiene que cumplir, jóvenes? Este orden que yo establezca. Si yo digo, por ejemplo, como dijo Sonia, fue la que dijo 3.4. No fui Ok, yo, Zuli. Zuli. Hola Zuli, ¿cómo estás? Bien, aquí. No habías llegado, ¿verdad? No, pero ya estoy aquí Ya poniendo está por atención. acá. Perfecto. Entonces, si el orden me sale un orden fraccionario, pues yo digo, bueno, que el orden sea 3 porque no puede ser 3.4. Jóvenes, si ese orden que yo obtuve lo sustituyo aquí, lo pongo como 3, ¿qué valor voy a obtener? ¿Qué valor puedo obtener? ¿Conozco omega S? Sí. ¿Conozco omega P? Sí. Sí. ¿Conozco epsilon? La ganancia, profe. Epsilon. Sí. Sí, ¿Conozco el orden? Mm, Sí, ¿no? Sí, Porque aquí también. ahora sí. lo acabo de definir que sea de 3, ¿no? ¿Qué valor voy a poder conocer? Pues la atenuación mínima que obtengo para ese valor de 3. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. 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 O sea, este es un valor calculado. Este valor calculado, ¿cómo debe ser con respecto a este valor que yo especifiqué? Más pequeño. ¿Le sube el volumen a su voz porque no la escuché? Más pequeño No, ¿qué pasó? a la atenuación Por máxima. aquí suponte que yo te dije que debe ser 25 decibeles. Ajá, 25 decibeles la atenuación mínima. Yo ya yo con ese valor, justamente con ese valor de atenuación mínima y atenuación máxima, calculé el orden del filtro, pero me dio un orden 3, digo 3.4. Entonces yo tomo el 3 lo sustituyo aquí. Voy a obtener un valor de atenuación mínima. Si por ejemplo este valor de atenuación mínima que yo obtengo es de 20 decibeles,
¿Estoy cumpliendo con lo que me solicitaron? No, ¿Con los 25 dBs? no, No. No estoy cumpliendo. O sea, esta es una consideración, ¿no? Pero si con el orden 3 que yo sustituya aquí me da, por decirles algo, 30 decibeles, como resultado me da 30, de la atenuación mínima, me da de 30 decibeles, ¿estoy cumpliendo con esta especificación? sí. Mm, Pero es mayor, ¿no? Y es mayor todavía, entonces quiere decir que estoy superando esa especificación que a mí me dieron. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. 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 Ahora, ¿cuál puede ser otro caso? Que cuando yo sustituya este orden 3 aquí, pues me dé 20 decibeles. Y yo digo, no, pues con 20 decibeles, pues no estoy cumpliendo estos 25. ¿Qué haría entonces? Pues suponemos un orden 4. Supongo un orden 4. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al valor fraccionario le quito la parte decimal y le sumo la unidad. Y entonces eso me va a dar de un orden cuarto. ¿Sí, jóvenes? Yo sustituyo aquí el cuarto, n igual a 4, y el valor de la atenuación mínima que me tiene que dar es mayor que el de 25. Si no me lo da, pues voy a subir a un orden quinto, ¿no? ¿Entienden el proceso? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jovencísimos? ¿No? No. No. Ok. Suponiendo este proceso en el que tenemos que aumentar pues, nuestro nivel, ¿qué tan acercado es al que obtenemos aquí? No, acuérdense que esto es, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, ¿por qué? Porque como si te da, sobre todo si te da un valor fraccionario, pues tú lo que vas a hacer es suponer siempre valores enteros porque no hay filtros, fraccionarios, ¿no? O sea, el hecho de tú aproximarlo a un entero, automáticamente ahí vas a obtener un valor de atenuación mínima calculado mayor que el que te especificaron, ¿no? Puede ser que un poquito mayor, puede ser que la variación sea un poco más grande, ¿no? Pero nunca vas a obtener el de la especificación. Ok. ¿Sale? Sí. Ok. Sí, adelante. ¿Por qué dijo que teniendo el orden eh, del filtro obteníamos la atenuación mínima, ¿no? Ah, no, sí, ya lo vi. ¿Ya? Sí. Bueno, aquí les comento, ¿no? Atenuación mínima es una especificación que yo di. ¿Qué especifiqué? La atenuación mínima, la atenuación máxima, la frecuencia de corte y la frecuencia de supresión. Esos 4 parámetros están aquí. Entonces, con esos 4 parámetros que obtengo, el orden del filtro. Pero este orden no necesariamente me va a dar un valor entero. Entonces, la regla es que al valor que me dé, tomo el valor entero y le sumo la unidad. Ahora, una vez que yo tomo el valor entero y le sumo la unidad, a ese orden lo voy a sustituir aquí. Y con ese orden me va a dar la atenuación mínima. Esta atenuación mínima es calculada con un orden que yo obtuve. Entonces, como es calculada, este valor lo tengo que comparar con con el que especifiqué. Si la atenuación que me da es mayor que esta que yo especifiqué, yo sigo mi diseño. Si la atenuación que me da es menor que esto que yo especifiqué, voy a incrementar el orden del filtro. ¿Cierto? Sí, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? El orden del filtro, de alguna manera, ¿sí? Si yo conozco el orden del filtro, este es un filtro, como ustedes lo pueden ver aquí, es un filtro paso bajas, jóvenes. Si es un filtro paso bajas, yo sé que un filtro paso bajas únicamente tiene ¿Polo? polos, únicamente tiene polos.
Si conozco el orden del filtro, conozco el número de polos, y si conozco el número de polos, ¿qué puedo conocer? Su fase. Antes de su fase, ¿qué puedo conocer? Si conozco el número de polos. O sea, el número de polos me está diciendo el orden del filtro. Sería N. Si conozco el orden del filtro, ¿qué puedo conocer? En general, jóvenes, una función de transferencia, o a ver si por ahí alguien creo que quiere opinar. Una función de transferencia, ¿sí? De cualquier sistema en general, va a estar conformada por un numerador y un denominador. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ahora bien, este NDS y DS, en esencia, ¿qué son? los polos y ceros. Los polos y ceros. Pero para que los polos y ceros finalmente, ¿qué son? Raíces ¿Raíces de quién? del sistema. De un polinomio, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, son las raíces de un polinomio. Entonces, si yo conozco el orden del filtro, ¿qué puedo conocer? El Las número de raíces. polos. El número de polos. Y si conozco el número de polos, ¿qué puedo conocer? El número de elementos que necesitan, ¿no? Ya, jóvenes. El polinomio. El polinomio. Pues puedo conocer el polinomio, ¿no? Si me dice que el orden es 2, es un polinomio de segundo orden, ¿no? Sí. Si me dice que el orden es 4, es un polinomio de cuarto orden. Si es de sexto, me dice que es un polinomio de sexto orden. Y si conozco yo el orden del filtro, conozco el polinomio, ¿qué puedo conocer? Si conozco el polinomio, ¿qué puedo conocer? ¿Qué tipo de filtro es? No nos vayamos tan lejos. Conozco el polinomio de segundo orden. Si yo tengo un polinomio de segundo orden, ¿qué puedo conocer de ese polinomio? ¿Puede ser Es factor las de raíces. multiplicación? La segunda compañera. Hay una que se escuchó más fuerte y la otra estaba Frecuencias. atrás. ¿Mandé? Las frecuencias. No, dijeron las. Dijeron raíces. Las raíces, jóvenes. ¿Sí? Y si conozco las raíces, pues voy a conocer los polos, ¿sí o no, jóvenes? Sí. O sea, si yo conozco S cuadrada más alfa omega 0S más omega 0 cuadrada, si yo a esa expresión la resuelvo, voy a conocer las raíces. Entonces, chéquense ustedes, yo conozco el orden, al conocer el orden conozco el polinomio, y al conocer el polinomio voy a conocer las raíces, voy a conocer los polos, en dónde están ubicados los polos. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve saber dónde están ubicados los polos? Acuérdense ustedes, perdón por la gráfica tan fea que está aquí, que los polos pueden ser reales. En un polinomio, en la solución de un polinomio de segundo orden, las raíces pueden ser, jóvenes, Imaginarias. imaginarias, O real. pueden ser reales o pueden ser complejas, ¿no? Sí. Y yo los puedo, esas las puedo graficar en el plano imaginario con reales, ¿no, jóvenes? Y si yo conozco los polos, Sí. pues puedo conocer las proyecciones. ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí. Espero no estarlos, según yo estoy tratando de llevarlos de la manita para ver para qué me sirve conocer el orden del filtro. Con el orden conozco el polinomio
Y si conozco el polinomio, conozco las raíces y las puedo graficar. ¿Sí? Entonces es lo que hizo el señor Butterworth, dentro de muchas otras cosas que hizo en este desarrollo, y determinó su orden del filtro. Y dijo, ¿saben qué? A partir de ahí ustedes ya pueden hacer la gráfica de los términos, obtener las proyecciones en el plano imaginario y real, y ya pueden ustedes conocer los parámetros de su filtro. Entonces fue así, a diseñarlo, ¿no? Ya armarlo propiamente. ¿Va? ¿Jovencísimos? Ok. Ok, entonces n es el orden del filtro, el valor entero mínimo de n que cumpla con que la atenuación, esta atenuación que yo esté calculando, sea mayor o igual a la atenuación que especifique. Esto ya se los dije, ¿no? N es el orden del filtro, voy a tomar el entero mínimo de n que cumpla con que la atenuación que yo calcule va a ser mayor o igual a la atenuación que yo especifique, según ya se los comenté. Ajá, bueno. Y entonces, como ya les comenté, si conozco el orden del filtro, conozco el polinomio, y si conozco el polinomio, puedo conocer los polos del filtro. Y entonces esta es la gráfica de los polos del filtro. Aquí claramente ustedes pueden ver que tenemos la gráfica de los valores reales contra los valores imaginarios. ¿Jóvenes? Y aquí vamos a Sí. definir una serie de parámetros. N, ¿quién vendría siendo? El El orden, orden ¿no? del filtro. El orden del filtro. N es el orden del filtro. El radio de este círculo, jóvenes, este círculo concéntrico, el radio omega 0 va a ser igual a omega p, 1 entre epsilon elevado a la 1 sobre n. Omega 0, ¿se acuerdan ustedes que la expresión s cuadrada más alfa omega 0 s más omega 0 al cuadrada? Esa omega 0 es igual a omega p, omega 0 cuadrada es igual a omega p, 1 entre epsilon elevado a la 1 sobre n. Creo que por aquí no salió una impresión. Aquí lo vamos a checar en un momento. Y entonces, observen ustedes que si yo conozco el orden del filtro, por ejemplo, si me dio de orden 2, aquí yo voy a sustituir 2 por 2. ¿Cuántos polos voy a tener si el orden es 2? 4. Si el orden es 2, 2. 2 polos, ¿no? Dos por Sí, entonces aquí me está diciendo que van a ser complejos complementarios, ¿no? Uno va a estar, P1 va a estar aquí arriba y el otro va a estar acá abajo. ¿Sí? Sí. Entonces, la separación de ese polo con respecto al eje imaginario va a ser pi sobre 2 a la n grados. Esto que me están indicando aquí es la separación del polo 1 con respecto al eje imaginario. Entonces, pi entre 2 a la n, y si el orden es de 4, pi entre 4, ¿de qué desplazamiento estoy hablando? Pi entre 4. Pi cuartos. Pi cuartos, sí, claro, pero en grados. Pi cuartos en grados, ¿a cuánto equivale? 0.78. En grados. 45. 45 grados. 45 grados. Entonces quiere decir que mi primer polo va a estar aquí a 45 grados y el conjugado va a estar aquí en la parte de abajo a menos 45 grados. Entonces ahí va a estar mi polo 1 y su complementario va a estar aquí en la parte de abajo. Y no hay término real, porque el orden del filtro es de orden 2. Y la separación con respecto al eje imaginario van a ser 45 grados. La separación entre el polo 1 y el polo 2 me la da este pi sobre n. Aquí pueden observar ustedes que del polo 1 al polo 2 la separación es pi sobre n. Del polo 2 al polo 3 la separación es pi sobre n. ¿Sí? Entonces, si mi polo 2
estuvo separado 45 grados porque fue pi cuartos, y el complementario también son pi cuartos. Del polo 1 al complementario va a ser pi a la n. N es igual a 2. Pi entre 2, ¿a cuántos grados corresponde? 90. 90. 90 grados, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Y entonces, aquí tienen ustedes para un filtro de orden 2. Este sería la gráfica. Entonces, nada más, ya una vez que yo obtuve el orden, automáticamente puedo obtener yo los polos. Aquí chequen ustedes que el filtro es de orden 2. Con ese orden, el parámetro épsilon que calculé, la frecuencia de paso, yo puedo conocer en dónde están ubicados los polos. Y aquí claramente ustedes pueden observar que del imaginario al polo 1 son pi cuartos, son 45 grados, y del polo 1 al polo 2 son pi n, que vienen siendo los 90 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y ahora con esto, ¿qué puedo conocer? Si ya conozco la posición de los polos, ¿qué puedo conocer? La fase. No. ¿Qué puedo conocer, jóvenes? No sé si tenga que ver con fundamentos de control, la estabilidad del sistema. No, nada. O sea, directamente si yo tengo un polo, ¿qué puedo conocer? La raíz. La raíz. Puedo conocer la raíz, puedo conocer el término imaginario y el término real de este polo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo conocer la raíz. Lo mismo para el polo 2. Hago su proyección al eje imaginario. Ya conozco la parte imaginaria de la raíz. Hago su proyección al eje real y conozco la parte real de la raíz. Entonces, como yo ya tengo la parte real y la parte imaginaria, va a ser S más un valor real más un imaginario, cierro paréntesis, entre S menos un valor real y un valor imaginario. Entonces, si yo hago el producto de esos dos, voy a obtener un polinomio ¿de qué orden, jóvenes? De segundo orden. De segundo orden. Pero ya voy a conocer cuánto vale alfa, cuánto vale omega 0 y cuánto vale omega 0 cuadrada, ¿sí o no? Jovencísimos. Ándale, échale ganas, ya casi terminamos. ¿Alguna pregunta que tengan? No. Y si ya conozco los No. polinomios, ¿qué conozco automáticamente? Si conozco las raíces, si conozco el polinomio, ¿qué voy a tener? Como resultado de todo este proceso, ¿qué voy a obtener? Una gráfica, una función. Más bien, una función. ¿Qué función? La función de transferencia del filtro que yo especifiqué. ¿Me explico? Yo di como dato esto. Esto es lo que yo di como dato. ¿Qué quiero yo conocer? Pues la función de transferencia de este filtro que yo estoy especificando. ¿Sí? Quiero conocer la función de transferencia. La función de transferencia, y como además estoy especificando una aproximación de Butterworth, pues tengo que seguir yo la función de transferencia de Butterworth, ¿no? ¿Qué me permite a mí con esa aproximación conocer el parámetro epsilon y conocer el orden del filtro? Si yo conozco el orden del filtro, voy a poder conocer, de acuerdo a este procedimiento, voy a conocer la ubicación de los polos. Si los polos los proyecto al eje imaginario y al eje real, voy a conocer las raíces. Si conozco las raíces, puedo conocer el polinomio. Ajá. Aquí les muestro otro ejemplo. De orden 3. Lógicamente, son dos complejos conjugados, P1 y P3, y uno real, para que sea de tercer orden.
Si es de cuarto orden, pues son complejos conjugados. P1 y P4 es el complejo conjugado, y P2 y P4. Observen ustedes la separación aquí. Si es de orden 3, es pi sobre 6, ¿no? Porque es pi sobre 2 a la n. Pi sobre 2 a la n es pi sobre 6, que equivale a 30 grados. La separación del polo 1 al polo 2 es pi a la n. Entonces va a ser pi sobre 3, que equivale a 60 grados. Del polo 2 al polo 3 pues son otros 60 grados y aquí va a ser los 30 grados. Entonces, para conocer las raíces, yo tendría que hacer las proyecciones de P1. El real ya lo conozco. Las aproximaciones de P3. Conozco las raíces y entonces el polinomio va a ser S cúbica más K1 por S cuadrada más K2 por S más una K3. Ya conozco el polinomio. ¿Estamos? Sí, Sí. Sí. Y finalmente, ¿no ha llegado el carrito de los helados? ya llegó, pero lo apagué. No tenía encendido el micrófono. No me avisaste, ya ves, qué mala Ya, onda, Maite. ya son las 8:20. Le aviso Ok, cuando sean 8:25. bueno, ok. Y si el filtro es de orden cuarto, cuando yo haga las proyecciones de los polos, pues lógicamente voy a tener un polinomio de cuarto orden. Y ese polinomio de cuarto orden lo puedo descomponer en dos polinomios de segundo orden, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Si quieren repasar esto, no recuerdo si es el capítulo 11 del Greyer-Meyer, por si les quieren retomar esto que estoy platicando aquí. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, miren, finalmente, ¿qué es lo que voy a conocer? Pues lo que ya les acabo de decir hace rato, ¿no? El objetivo es conocer la función de transferencia de ese filtro. Y entonces la función de transferencia del filtro de Butterworth, TDS, va a ser igual a K, omega 0 elevado a la n, S menos el polo 1 por S menos el polo 2 por S menos el polo n. Omega 0 es el radio de ese círculo, ya les había comentado. Omega 0 es igual a omega p, 1 entre epsilon, elevado a 1 sobre n. Ajá. K es la ganancia del filtro. Ajá. Y entonces sigo una secuencia de pasos. Para determinar la función de transferencia del filtro de Butterworth que cumpla con la plantilla de diseño especificada. ¿A qué se refiere la plantilla de diseño especificada? A que yo dije la atenuación mínima debe ser de tanto, la atenuación máxima de tanto, la frecuencia de supresión de tanto, la frecuencia de paso de tanto. Esa es mi plantilla. Esto que está aquí. Esta es mi plantilla de diseño. Esta es la que yo estoy especificando que quiero. Les recuerdo que estoy hablando únicamente de un filtro paso bajas. Sí, gracias, muy amable. Sí. ¿Jóvenes? Entonces, se deberán seguir los siguientes pasos. Determinar el valor del parámetro epsilon. Cuando hago la atenuación es igual a la atenuación máxima, conozco el valor del parámetro epsilon. Para determinar el orden del filtro, la hago cuando omega es igual a la frecuencia de supresión y utilizo la atenuación mínima. Una vez que conozco el orden del filtro, yo puedo determinar los polos según lo que les acabo de mostrar y finalmente llegar a esta función de transferencia. Y si ya tengo la función de transferencia, ¿qué puedo hacer, jóvenes? Jovencísimos. ¿Podemos sacarle la atenuación? No, si ya tengo la función de transferencia, ¿qué puedo hacer? ¿Ya puedo Pues hacer mi todo. diseño? Ya puedo hacer mi diseño, ¿sí? Porque si el filtro me salió de orden 2, pues voy a conocer K, voy a conocer omega, S cuadrada más alfa omega 0S, más omega 0 cuadrada. Todos esos parámetros ya los conozco. Entonces yo ya puedo proceder a diseñar. ¿Qué sería lo siguiente que tendría que hacer? Los diagramas de Bode. No, antes de eso, ¿qué podría hacer? O sea, ya conozco ya conozco la función de transferencia. Mi función de transferencia ya tiene valores. En el numerador hay un valor, S cuadrada más un valor K1 por S, más un valor omega 0 cuadrada.
Si ya conozco esos valores, ¿qué puedo hacer? Pues implementar mi filtro, ¿no? Sí. ¿Y qué tengo que hacer para poder implementar mi filtro? ¿Qué tengo que seleccionar? ¿El valor Entendí. de los capacitores? No, ahora tengo que seleccionar la topología. Claro, el valor de los capacitores, pero antes tengo que seleccionar qué topología voy a seguir. Si la topología de Rauch o la topología de Sallen-Anky. Y entonces ahí ya me meto al procedimiento y el procedimiento me va a decir qué tengo que hacer para diseñarlo. ¿Sí o no, jóvenes? Hasta aquí ya casi para irnos. ¿Alguna pregunta? No. ¿Puede No. repetir de qué libro era el capítulo 11? Del Graham Meyer. No, miento. Cedra, del Cedra. Capítulo Ok, 11 del Cedra. gracias. ¿Cedar Smith? ¿Perdón? ¿Smith? Sí. A ver, para la próxima clase van a hacer este ejercicio. Encuentre la función de transferencia del filtro de Butterworth que satisfaga las siguientes especificaciones del filtro paso bajas. La frecuencia de paso 10 kHz, la atenuación máxima 1 decibel, la frecuencia de supresión 15 kHz, la atenuación 25 decibeles y una ganancia unitaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Seguir este procedimiento que les acabo de explicar. ¿Listo? Ok. Listo. Ok, profe. Bien, jóvenes, pues por mi parte, un placer haberles servido. No me gustan estas clases, pero bueno, hay que darlas de cualquier manera. Y pues espero les haya servido. Nos estamos viendo ya, creo que ya con seguridad el próximo viernes. Que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos. Gracias, Igualmente. profe, Igualmente, profe, igualmente. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, bro. Hasta luego, joven. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté bien.